Muy buenos días, público televidente de Política RD Caliente Caliente. Estamos aquí para tratar de unos temas y hacerle unas cuantas preguntas para ver qué opina la bella y querida audiencia. Hoy vamos a tratar un tema de la tarjeta que está dando el presidente Luis Abinader Corona. Estamos transmitiendo en vivo por la página de Facebook y por el canal de YouTube. Vamos a dejar una pregunta en el aire, a esperar también que las personas se conecten a este en vivo. Una pregunta para el público: ¿qué usted opina acerca de la tarjeta de solidaridad que está dando el presidente Luis Abinader Corona? ¿Qué usted opina acerca de esta tarjeta? Aquí se la pongo en pantalla para que usted vea de qué le estoy hablando. Aquí está la tarjeta que está dando el presidente Luis Abinader Corona. Vamos a esperar a ver si el público televidente se conecta para empezar de lleno a lo que es este en vivo. Tarjeta de solidaridad, señores. Tarjeta de solidaridad. Esperamos a ver qué pasa, si se conectan algunas personas. Si usted ve algún fallito, es que estamos todavía intentando que estas cosas vayan bien. Muy bien, tarjeta de solidaridad, señores. ¿Qué usted opina de las tarjetas que está dando el presidente Luis Abinader Corona? Vamos a desglosar un poquito acerca de la tarjeta que está dando el presidente Luis Abinader Corona. Señores, con una canasta familiar que está por las nubes, ¿usted cree que 1,600 pesos dominicanos da para que un dominicano sobreviva? ¿Qué usted opina acerca de esta tarjeta solidaria que está dando el presidente Luis Abinader Corona? ¿Será más miseria para el país o será algo próspero que nos conviene a nosotros los dominicanos? Yo me hago la pregunta. A mi pensar, a mi parecer, esa tarjeta de solidaridad, primeramente, no es una tarjeta que vaya a acabar con los problemas del pueblo dominicano, porque 1,600 pesos, como está ahora la situación económica allí en el país, después de los estragos que ha dejado la pandemia, no creo que 1,600 pesos den para mucho. Yo recuerdo que por los años 2007, por ahí, visité yo el país, estuve yo allí en el país y estaba allí de compra, haciéndole una compra a mi madre en la supertienda Plaza Lama, que es también supermercado y a la vez es una tienda donde venden electrodomésticos. Bueno, todo el mundo la conoce porque es un supermercado, una tienda muy conocida allí en el país, Plaza Lama, la de la Duarte, la que está allí. Fui con 150 euros, lo cambié, que en ese tiempo serían algunos 5,000 pesos, sí, 5,000 pesos, en ese tiempo 5,000 pesos.
Imagínese usted. Y con 5,000 pesos yo dejé, siéndole sincero, el carro vacío. Y me faltó dinero porque fui a comprar el arroz y resulta que tuve que ir al cajero a sacar más dinero porque me faltaba el arroz, el saco de arroz de esos grandes, de esos jumbo. Eh, Traté de comprar un arroz bueno y me faltaba el arroz, señores. Y ahora este presidente viene. No tengo nada en contra del presidente porque siempre le hemos dicho en este canal que no somos políticos. Somos un canal, un proyecto de nación que estamos luchando para que el pueblo dominicano tenga una mejor vida, quejándonos de los problemas y quejándonos de las cosas que hacen mal algunos presidentes, los funcionarios que llegan al gobierno y se quieren lucrar con el bienestar del pueblo dominicano. Señores, y para no alargarle mucho el tema, fui allí a Plaza Dama con 150 euros de aquí de España, cambiado allí en República Dominicana en ese tiempo, que eran 5,000 pesos dominicanos. Y cuando voy a comprar, señor, el carrito, puede creer, usted me puede creer que el carrito de la compra no quedó ni medio. No quedó ni medio el carrito de la compra. Me faltaba dinero. Y ahora el presidente quiere dar 1,600 pesos a la familia dominicana para que vivan con esos 1,200 pesos. 1,600 pesos, perdón. 1,600 pesos dominicanos. Donde yo en el 2007 fui allí con 150 euros a comprar a un supermercado y me faltaba dinero, señores. Esto yo creo que siempre lo he dicho, esto no es cambio, esto es un puro maquillaje, un poquito más de maquillaje, parecido también a la visita sorpresa que hizo Danilo Medina, que le daba crédito allí a los pobres, a los que estaban allí en el campo, que tienen proyectos de ganaderos y esas cosas, a los que emprendían, a los que tenían una pequeña fábrica, un pequeño negocio, para que se desempeñaran sin interés, pero que tenía que devolverlo. Yo creo que hay gente todavía que está pagando ese préstamo, los préstamos esos que estaban dando el gobierno en su tiempo allí. Y es más de lo mismo, como yo siempre le digo, cada vez que ya me meto en este tema, siempre tengo que caer ahí porque es una realidad que estamos viviendo. Eh, el pueblo dominicano siempre siendo engañado, siempre siendo la víctima cuando un gobierno decide tomar la presidencia de la República Dominicana. Porque dicen que allí va indio, pero también hay una cosa que tenemos que entender y tener clara. El dominicano, como está pasando hambre y está pasando necesidades como algunos otros países de Latinoamérica y también de Europa, y pobre en Europa, aquí hay mucho pobre, aunque la gente no crea que es pobre, aquí hay mucha gente pobre, aquí también gente en la calle, como en Estados Unidos, que cuando llega el crudo invierno, esa gente que le dicen sin techo, ese es un término muy de migrante, yo no usaría un término así para una persona pobre que esté en la calle, que no tiene donde recostar su cabeza. Son personas que se quedan sin un hogar, sin un cobijo, porque no tienen trabajo, no tienen dónde ir, quizás no tienen familia, quedan ellos solos en el mundo, en este mundo que vivimos. Y quizás por eso se ven en esa necesidad. Y yo digo, y también confirmo, porque eso es así, es una realidad, que los presidentes aprovechan estas situaciones de emergencia, estas situaciones de escasez, donde la pandemia nos ha azotado de una manera muy, muy, muy drástica, para ello entonces hacer de la suya, hacer su entramado mafioso,
a hacer su derroche de dinero. Porque dígame ¿usted cree que una de la familia de algún presidente o de algún funcionario del gobierno tiene alguna tarjeta de esta de solidaridad? Que no la tiene. Tendrá la nevera llena con plátano, con leche, con yogur, con huevo, con de todo, cosa que no tenemos nosotros. Entonces agarran al pobre pueblo dominicano y lo sumergen en la pura miseria. Y esas son las cosas que denunciamos en este canal. Esas son las cosas que nos dan coraje a nosotros como ser humano que estamos viendo cómo están engañando al pueblo dominicano. Hay que despertar un poquito, pero como le estoy diciendo, si usted no tiene nada y llega alguien, aunque sea corrupto, y le pone 1.500 pesos en la mesa, le pone 2 plátanos, aunque sea vacío, usted se lo va a comer. Porque ustedes dicen que la barriga puede más que el hambre. Es decir, que eso es así, señores. Aprovechan, se aprovechan de la situación. Mira, ahí le pone, aquí está poniendo en el publicado aquí que tengo aquí en pantalla, está poniendo, hablando de la tarjeta esa solidaria, llamada la doble, la doble. Pero señor, esto es una sinvergüencería de verdad. Estos presidentes hay que agarrarlo y no sé si aplicar la ley marcial o hacer algo con ellos, señores. ¿Cómo le van a dar 1.600 pesos cuando meses atrás agarraron a los artistas y le dieron 100 millones de pesos dominicanos, señores? A los artistas que están forrados de dinero, que tienen pasta aquí en España, dinero para no trabajar más. Entonces agarran 1.600 pesos y se lo dan a alguna familia, porque tampoco no es que se lo han dado al país entero, ni a todas las familias del país. A una familia, de 5 familias, 2 tocarán o 3, y la demás que se la apañe como pueda, que se busque la vida, como dicen allí. Es decir, que esas cosas son las que nos indignan a nosotros. Ahí estaba mezclado también el Peñaguaba, el hijo de Peña Gómez, del difunto Peña Gómez, el difunto presidente Peña Gómez, que estaba aspirando a la presidencia, que nunca lo dejaron gobernar. Esta gente, por el supuesto, dicen que fue por su color, otros dicen que era porque era haitiano, porque descendía de padres haitianos, no sé. Yo no me voy a meter en esos problemas de racismo porque tampoco no soy racista. Yo soy una persona como soy, de mi color, soy orgullosísimo de mi color. Pero señores, a lo que vamos, estas son las cosas que indignan al pueblo. Yo en este en vivo que estamos haciendo hoy por esta plataforma, yo insto a cada dominicano que tenga conciencia a la hora de votar, aunque ninguno sirven. Ninguno de los que están ahí sirven, porque son dinosaurios. Esa es mi palabra, la palabra que yo tengo para esa gente. Son dinosaurios, y creo que los dinosaurios son hasta mejores que ellos. Dinosaurios del gobierno que tienen ahí siglos, que tienen eternidades ahí metidos en el gobierno y no salen de ahí, quieren estar ahí como que eso fue una herencia que le dejó el pueblo dominicano a ellos, robando y robando y robando, y ahora le dan 1.600 pesos al pobre para que se siga muriendo de hambre. A ver, ¿qué va a hacer usted con 1.600 pesos si unos zapatos buenos valen 5.000 pesos allí? Bueno, de calidad media. Señores, esas son las cosas que nos indignan a nosotros, que nos hacen sentir mal. Nosotros como gente que estamos aportando un granito de arena con estas denuncias que llevamos a cabo. También acabo de subir un vídeo ahí porque también tenemos estas cosas que estamos haciendo mal, que allí la gente que tiene dinero hace lo que le da la gana, sin importar si le está haciendo daño al prójimo, al que está al lado. Hace lo que le da la real gana. Ahí hay un tipo que comenzó a construir ahí
en Jaina, agarró y en medio de la calle cercó en un terreno que no es de él, que no tiene ni siquiera papeles, y comienza a construir, a construir. Le mandan carta del ayuntamiento, le mandan para que él pare y paralice esa obra, y el tipo sigue construyendo. Digo yo, el ayuntamiento le manda una carta. Se supone que el ayuntamiento es la máxima autoridad que tiene que ver con esas cosas, que tiene que llamar a colación a las personas que hacen un uso indebido de los terrenos del Estado, bueno, y bienes nacionales también. Y le mandaron una carta para que no construya, y el tipo se hizo el loco y siguió construyendo, señor. Y ahora no aparece nadie que agarre a ese hombre, ahí no aparece policía, no aparece nadie, porque parece que es una mafia, bueno, parece lo que es una mafia, que está metida allí en las instituciones del gobierno, están metidas allí, están metidos y están todo, tú me das lo mío y yo me callo. Vamos a hacer como que mandamos al ayuntamiento para hacer un papel ahí que no se puede hacer a lápiz, mano y borrador, pum, 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 lo mandamos y después le damos para atrás y hacemos como que usted se ha hecho el loco. No pasa nada, eso no va a salir en la prensa porque nadie lo va a denunciar. Y aquí lo vamos a denunciar. Nosotros lo vamos a decir. Todas esas cosas que están haciendo los políticos, aunque no estemos en el país, a mí me da igual. Yo iré allí algún día. Aquí miedo no hay. Me da igual. Yo tengo que decir la verdad, porque si Cristo murió por la verdad, ¿quién soy yo para no morir por la verdad también? No tiene niños, no tiene familia, no tiene sus cosas, sí, son cosas que pesan, pero señores, no lo van a callar, que todavía quedamos personas, se lo comenté en un video pasado, que todavía aquí hay patriotas, no esos patriotas que están por ahí, lo que yo soy, lo que yo sé, mentira, que yo hago, que yo derrumbo, es mentira, eso es mentira, eso es pura patraña, Señor. A la hora de la verdad, como dice una canción de Teo Calderón, todos saben a Tayota. ¿Y usted ha probado la Tayota alguna vez? La Tayota sabe a nada, es insípida, señores. Y estas cosas son las que vamos a seguir denunciando día a día en estos canales. No nos vamos a callar, porque la gente cree que la noticia no nos llega aquí. A mí me llegó esa noticia desde Jaina, me llegó aquí, me lo dejó escrito una fuente, no voy a mencionar el nombre porque no quiere tampoco que yo mencione el nombre, es algo que tiene que quedar en el anonimato. Y esa fuente me mandó los datos, me lo envió por WhatsApp, y yo pude hacer el vídeo, pudimos montar el vídeo y denunciar esta acción que está haciendo este tutumpote, como dicen ahí, este jerarca que se cree el dueño del medio barrio, vamos, que ha cerrado. Usted ve el vídeo ahí, el tipo agarró y construyó de allá a allá la calle para él. Y el terreno que no, no sé, que no tiene ni papeles, señores. Y todo el mundo callado, y el vecindario para arriba de él, y van a la justicia, y van a todos lados, y nadie le hace caso. Porque la justicia está corrompida, señores. Y desmiéntamelo alguien por aquí, por este canal, o me deja un escrito si no es verdad lo que estoy diciendo. ¿Usted se cree que con 8 meses que tiene el presidente Luis Abinader, creo que tiene 8 meses ahí en el gobierno, usted se cree que a esta altura, con todas las pruebas que tiene el PETCA, que tienen los organismos competentes para agarrar, investigar y trancar a todos esos secuaces, todos esos dinosaurios, a todos esos murciélagos del gobierno? ¿Usted cree que con toda esa prueba no debieran de estar presos Jean Alain, Danilo Medina, El Penco y toda esa gente? ¿Eh? ¿Usted se cree el tipo este de la Cámara de Diputados, el Camacho este que tiene más millones, el tipo lo que era un director? Ese es lo que era un director de colegio, de instituto, de escuela. Después se hizo vicepresidente o presidente no recuerdo bien, pero y ahora tiene millones que ni conoce de la noche a la mañana. Y ahora presidente de la Cámara de Diputados
ahora es otro el presidente, y con los millones de cholín, como digo yo, y nadie indaga sobre eso. Ahí está la Miriam Germán, que otra Tayota, el presidente, que otra Tayota de la grande, porque dése cuenta que ahí hay intereses políticos. Cada vez que van a meter mano con una de esas personas que están comprometidas con el presidente Luis Abinader Corona, le dice, cuidado con tocar esa tecla que fui yo que te ayudé a subir ahí. Ahí estamos hablando también de la fuerza del pueblo y un montón de gente, porque esa gente está en la Cámara de Diputados. Ahí lo que están mandando son los del PLD. También le presenté el vídeo de la Cámara de Diputados, cuando está el tipo este que está exigiendo el dinero de la AFP, el diputado, que está exigiendo que devuelvan el dinero de la AFP, y se enfrenta con el presidente de la Cámara de Diputados para que le den el dinero a los pobres. Y el presidente dice, no, que el presidente de la Cámara de Diputados, que no, que tú eres un malcriado, que tú... reprochándole. Señores, porque es una mafia que hay metida en el país. Eso viene de arriba, de lo grande. Eso es así, señores, lo que le estoy diciendo. Y muchas gracias porque aunque no haya ahora mismo nadie conectado, pero sé que este vídeo va a llegar a muchas personas. Yo le estoy diciendo que nosotros vamos en serio, este canal está creciendo poco a poco, nosotros no tenemos prisa. Todo el que se quiera suscribir, que se suscriba. Y el que piense que por el nombre que tiene el canal Política RD Caliente Caliente, que crea que es un canal político, no es un canal político. Porque se lo estamos demostrando aquí en este vídeo y en todos los vídeos que tenemos en el canal. Esto no es un canal político. Nosotros no recibimos dinero del gobierno, ni somos del PLD, ni somos del EQD, ni somos de Ramfi, aunque el tipo no cae mal, el tipo se le ve que tiene buenas intenciones. Pero este es un canal que dice la verdad. Si usted tiene alguna denuncia que denunciar, algún problema del barrio, alguna necesidad que esté pasando alguien allí y que no se le esté prestando atención, estamos aquí para ayudarle, para hacer el vídeo, montarlo, hacer un buen programa en el vídeo y mandarlo para las redes para que las personas lo puedan ver y que el problema le pueda ser resuelto. Pero aquí no somos un canal político, no nos casamos con nadie. Quiero que lo sepa. El que se quiera suscribir, que se suscriba. Encantado, vamos. Pero hasta la fecha de hoy, con casi 8 meses que tenemos en este canal, estamos creciendo porque la gente está viendo que estamos diciendo la verdad, que no estamos con patrañas ni cosas raras. Aquí le decimos la verdad que tengamos que decírsela. Y esa tarjeta de los 1.600 pesos dominicanos que le están dando al pueblo dominicano, eso no sirve para nada. Eso es para hacer el pueblo más miserable. El pueblo tiene que despertar, el pueblo dominicano. Pero es como le digo, si a usted le ponen un pan en la mesa y usted no lo tiene, usted se lo va a comer. Aunque usted tenga que pagar 2 pesos mañana, pero se lo va a comer porque el pan está ahí, usted tiene hambre. Y eso es lo que está pasando con el pueblo dominicano. Eso es lo que está pasando, la problemática, porque los dinosaurios que están controlando el gobierno, desde el PRD hasta el PRD, hasta el PQD, hasta el PDI, hasta todos lo que buscan es un pedazo del pastel. Y como tenemos un país maravilloso, donde usted puede sacar un pedazo del pastel de cualquier lado, ¿sabe? Ya sea de turismo, de tierra, de lo que sea. Tenemos una buena infraestructura donde allí desembarcan los grandes ferries, donde allí hay exportaciones de todo. Allí tenemos ámbar, tenemos oro, hasta petróleo tenemos. Tienen un negocio también con la Barrigol. Loma Miranda también la quieren explotar. Estos politicuchos, pero Loma Miranda le va a salir muy caro porque allí en Cachicha hay un periodista que ha movilizado a casi media Santiago y esa gente, los santiagueros son duros, los santiagueros pelean. Se lo digo yo que los santiagueros lo tienen bien puesto. Y allí en Estados Unidos, aquí en Europa y en todo lado, habemos todavía hombres valientes que tenemos sangre de Duarte, Sánchez y Mella, de Gregorio Luperón.
Y ahí es donde yo me meto cuando yo hablo que los nacionalistas deberían de mirar estas cosas, no estar ahí, yo soy nacionalista, yo, no, eso no vale de nada. Denuncie lo malo, métase, haga parte, forme parte del problema, forme parte de la resolución del problema. Porque es muy fácil hablar, claro, es muy fácil. Yo estoy libre, yo trabajo el miércoles, tengo 4 días libres de mi trabajo, pero yo me pego unos madrugones importantes. Y aparte también la persona que tiene familia, que tiene niños, que cuando llega a la casa a veces no tiene mucho descanso. Y estas cosas, por más que no quiera, cansan. Pero yo me siento comprometido. Yo he tomado este camino, esta decisión, y me ha salido de adentro del alma para aportar mi granito de arena, para aportar algo de mí y denunciar lo malo, porque algún día todavía tenemos tiempo, todavía el país tiene tiempo de recapacitar y de caer en conciencia y de saber que esta gente lo están haciendo muy mal. Esta gente se están lucrando del pueblo dominicano, pero como cada cual recibe lo suyo, ahí le han hecho también un contrato a Nuria Piera, que estuve viendo ahí en Somos Pueblo TV. Nuria Piera, un contrato de no sé cuántos millones, creo que 7 millones por un año, por publicidad, por hacer un banner. Eso lo hago yo, que me lo den a mí, que lo hago yo. Pero como yo no soy corrupto, no lo voy a coger. No lo voy a coger. Entonces ella tanto que critica las cosas de corrupción y los temas de corrupción, es más o menos de la misma temática de Alicia Ortega. Y ahora un contrato, un año, 7 millones, así por la cara, 7 millones de pesos dominicanos. Señores, pero nos estamos volviendo locos en publicidad. Si allá hay muchos jóvenes, como yo se lo dije en estos días, en la Pucamaima, en la UAS, en UNIBE, en todas las universidades, allí hay cerebros, señora, allí hay cerebros, editores, gente que hace buena publicidad, que se la va a hacer hasta gratis al gobierno. Y agarran a Nuria Pierre y le dan para que haga uno comercial, uno anuncio. Señores, esto es, vamos, una decomposición social tremenda que está viviendo el país, señores. Yo es que cuando yo veo la noticia de allí me da asco. Y cuando veo la tele me da más asco todavía cuando veo Telemicro. Señores, están vendiendo pornografía al desnudo, señores. Yo me metí en estos días a la página de Telemicro y por error puse una comedia ahí y veo una tipa que se desnuda y se quita todo y le dice al tipo que toma lo que esto es tuyo. Señores, a la hora del día donde hay niños, eso es lo que le están enseñando a la sociedad de hoy en día, a la sociedad dominicana. Con razón el niño cuando ya tiene 16 años agarra una UCI, pum, pum, y le explota los sesos a otro. Porque eso es lo que están vendiendo. También el mismo dembow. Yo no tengo nada en contra del dembow, ni en contra de los dembuceros, gente que hacen su música, no, nada. Yo me gusta la música un montón y la escucho. Pero las canciones que envenenan el alma y el espíritu, hay que ponerle freno a eso. ¿Por qué el presidente no le mete mano a eso? A esas emisoras que son, que lo que incitan es al odio. Esa gente está llena de odio por dentro. Esa gente la mayoría de esas personas tienen problemas psicológicos. Por ahí hay uno que usted lo ve y parece una víctima. Ese tipo está rarísimo, que son gente que van drogada, muchas veces van drogadas, pues no le hacen ni siquiera un doping cuando se van a subir a una tarima. Señor, eso es lo que queremos, un orden. Pero como todavía allí vivimos en el tiempo de la caverna, donde cada cual se tenía que salvar, vamos, sea como sea, pues allí lo que se está vendiendo es eso. Es que ya no hay un programa que sirva en la televisión, señores. Es que da pena la televisión dominicana, señores. Es una cosa que me tiene indignado. Si usted pone el canal y no encuentra que ver, porque todo el mundo desnudo, el otro que te voy a meter mano, lo ponen en la misma cama ahí, hay mamacita que no sé qué, que están vendiendo pornografía. Nos están vendiendo pornografía, señores. Así al desnudo, así, sin tapujos, como digo yo.
Esas son las cosas que se ven pequeñitas, pero que a la larga tienen su fruto. Eso se lo puedo asegurar. Esas cosas se ven pequeñitas, pero a la larga tienen su fruto. Pero no es un fruto que se pueda comer, es un fruto de pudredumbre, putrefacto. Porque las personas que consumen ese tipo de contenido, ese tipo de... Esas personas lo que están llenas es, su cabeza está vacía, está hueca, porque está pensando, y al igual que esas personas que están haciendo el programa. Y verdaderamente que a mí me da pena, me da pena. Vamos a tener que, yo qué sé, ir la diáspora que vivimos fuera del país allí a tener que gobernar, decirle cómo se hacen las cosas en otros países, porque aquí están ciegos. Mucha gente a veces que viajan, que han estado aquí mucho tiempo y van allí hasta son peor. No, pero mayormente son la gente que están allí dentro, que están haciendo barbaridades, señores. Barbaridades. A mí lo que me sorprende es que cuando van a un país, ahí cumplen la ley. Claro, vienen aquí, aquí no se puede tirar basura en la calle, porque si la tira viene un policía y te mete preso, te mete una multa. Pero allí se tira basura, allí se infringe la ley, allí pasan los carros en rojo, allí Señores, que tenemos una descomposición social terrible. Esto es tremendo lo que está pasando en nuestro país, señores. Esto es una cosa que es bíblica, eso lo sabemos porque todo lo que está escrito ahí tiene que cumplirse. Pero señores, no adelantemos las profecías. Vamos a dejar que, no, que haya un poquito de orden, que la juventud, que vaya creciendo de ahora en adelante, que los niños que van subiendo no suban con esa influencia, con esa mala influencia que existen en los medios de comunicaciones. Y sí, en los medios de comunicaciones, la radio y esas cosas, sí. Muchas gracias, señores, por estar ahí, como siempre, escuchando estas cosas que nosotros hablamos por este canal. Son cosas que son reales, señores. Yo me tomo mi tiempo, a mí no me importa porque, como le digo, yo estoy hecho para esto. Y si yo me pongo por una cosa, yo la termino. Yo no soy de lo que empieza y lo deja a media, no, yo termino. Y esto hay que seguir indagando en las problemáticas del país, a ver si algún día aparece algún presidente que valga la pena, señores, alguien que no se corrompa con el sistema corrupto, con los dinosaurios del gobierno, esto, que lo que da ni asco, señores. Eso lo meten todo en una licuadora y no sale ni un zumo de naranja. Se lo digo yo, no sale ni un zumo de naranja porque ninguno sirve. Ni Leonel, ni Hipólito, ni el mismo PRM, ninguno sirven. Porque si fuera así, todos los funcionarios, con toda la prueba que tienen de Odebrecht y de todo lo que tienen ahí, estuvieran presos ya, señores, que estuvieran presos en la cárcel, es que tienen prueba de más. Punta Catalina. Y no lo quieren meter preso porque hay intereses políticos. Tú no me toques porque tú sabes lo que hay. Eso es así, señores. Eso está más claro que el agua. Muchas gracias, bendiciones, que Dios te bendiga. Suscríbete al canal. Recuerda que Política RD Caliente Caliente, como lo dice aquí en el logo, no somos políticos. Este es el nombre del canal. Hablamos de la política de allí. No es que somos políticos. Dios nos libre. Dios nos libre de la política y de ser comprado por ninguno. No, no, no. Este canal no es político. Somos apolíticos. Gracias por suscribirse. Estamos hoy muy contentos porque hemos tenido de anoche a hoy 5 suscriptores nuevos. Este canal va adelante porque aquí aceptamos la denuncia de las personas y la tiramos para adelante, la subimos a las redes sin tapujos, le metemos ahí una edición buena y le damos para allá. Empezamos un poquito tímido porque usted sabe que esto de las cámaras a veces no es fácil. La gente que dice, no, pues yo lo hago porque yo soy un pro, yo soy un robot. Mentira. Póngase usted en la cámara y hable de todo ahí a ver si es fácil. Lo que pasa es que uno se va acostumbrando con el tiempo y ya, si a ti te gusta, pues mira, pues lo hace bien y va día a día mejorando, como yo le prometí a ustedes. Nosotros empezamos en ese sofá que está ahí. Empezamos ahí, todo tímido. Todo. Te veo los vídeos de antes, yo me quedo
Es que me parto de la risa porque yo digo, ese soy yo que va. Y uno poquito a poquito uno va mejorando y la edición también la hemos mejorado un montón, la hemos mejorado mucho. Y vamos a seguir avanzando, vamos a trabajar para ver si podemos con el tiempo tener una mejor máquina. Esta máquina que tenemos aquí es buenísima porque hace una edición buena, pero quiero otra máquina dura y quiero un buen editor de eso poderoso, pero usted tiene que ayudarme, señores, a seguir viendo este canal. No le estoy pidiendo dinero ni nada, nada, no, aquí no se pide dinero, pero usted me ayuda con su suscripción y vamos avanzando para yo estar motivado y seguir llevándole la noticia. La de cualquier denuncia que tenga, usted me la envía, me la deja en los comentarios, en la cajita, me escribe su número, yo me comunico con usted por WhatsApp, me manda los vídeos, yo lo monto, lo mandamos a la red y denunciamos hasta el presidente que denuncia. Aquí se denuncia a todo el mundazo. Esto aquí, leña con todo, como decimos allí, como decíamos allí en los guandules. Pues yo orgullosamente soy de allí, pero no soy de Zacatá. Gracias a Dios, una familia chapú chapú, como dicen aquí. Muchas gracias, bendiciones, que Dios les bendiga a todos. Y recuerde suscribirse, darle a la campanita, darle like y comparte este video con familiares y amigos. Gracias y bendiciones. Hasta otra.